Insisto, estamos pretendiendo establecer diálogo con Eduardo Donza, investigador de índices de pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Hola Eduardo, ¿me escucha? Muy buenos días. Pero no que me saludó, no escuché eso. Ah, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, disculpe, pero lo estaba escuchando hablando usted de otro tema y después no escuché más nada, sí, discúlpeme. Lo sacamos del éter. Sí, sí. Bueno, a ver, Bueno, lo que estamos sí, tratando es de informar a nuestra gente que, a ver, las cosas no son así como nos las dicen, no naturalicemos esto de que es difícil medir la pobreza, de que no se puede, de que se los estigmatiza, porque todo el planeta mide la pobreza, hay distintos mecanismos, pobreza estructural, pobreza por nivel de ingresos. De pronto un aparato de propaganda muy fuerte, muy poderoso puede hacer que algún ciudadano crea que efectivamente es imposible medir la pobreza, pero la Argentina lo ha hecho y seguramente lo seguirá haciendo. Ahora, esto que decimos, Eduardo, ¿es cierto? sí. ¿Se puede medir la pobreza? Sí, la pobreza se mide desde hace muchísimo, mucho tiempo. He hecho primero una pequeña aclaración, ¿no? Que hay como ámbitos diferentes desde mi punto de vista. Un ámbito que es el político y el de los funcionarios, y un sistema político y de los funcionarios, y otro que es el ámbito académico y el ámbito científico. Entonces, desde el ámbito científico y académico no hay ningún inconveniente para medir la pobreza, ¿no? Y yo muchas veces hasta no quiero entrar en debate entre los dos ámbitos porque tienen lógicas totalmente diferentes, ¿no? Puede ser que un político, un funcionario le diga una cosa en un momento y después diga otra, ¿no? Y después diga otra diferente. Entonces, quería hacer esa aclaración porque no es entrar en polémicas, que me parece que no hay que entrar porque se pertenecen a ámbitos diferentes. Sí, volviendo a lo suyo, la pobreza se midió, en Argentina se mide desde la década del 80, hay, como usted dijo, diferentes procedimientos, diferentes métodos para medirla, porque académicamente uno siempre está hablando de conceptos, como es la pobreza, y cada uno de nosotros va a tener un concepto diferente de pobreza, pero hay diferentes dimensiones que se miden desde el punto de vista científico. Una es la de los ingresos que usted estaba diciendo, otra es las necesidades básicas insatisfechas. Últimamente se mide una que es multidimensional, es decir, medir varias dimensiones al mismo tiempo, pero por supuesto que no hay ningún inconveniente técnico para medirla. ¿Por qué es importante que los países, las naciones y sus gobiernos midan la pobreza? Es un indicador importante de la calidad de vida de la población, ¿no? Y lo que dentro de las responsabilidades de los estados es cuidar la calidad de vida de la población y que mejore. Al mismo tiempo es un indicador también de la situación y de cómo la economía está impactando en la vida de las personas. Entonces es muy, muy importante, además para tomar políticas de lucha contra la pobreza, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente el sistema estadístico nacional, específicamente algunos indicadores que genera el INDEC, desde el año 2007, que tienen una intervención muy importante y toda la población tiene dudas muy serias sobre la calidad de esos datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se llegó fue a distorsionar cada vez más el índice que se medía de pobreza. Se llegó a un punto que era tan bajo que era directamente insostenible y se dejó de publicar. Pero esto empieza todo en el año 2007, cuando el índice de precios al consumidor no refleja el verdadero aumento de los precios. Entonces ahí se separa más el índice de precio del consumidor, el que generaba el INDEC, de lo que era el índice real, y se separa también el de pobreza porque se ajustaban por alguno de esas variaciones de precios la canasta, ¿no? La canasta que mide la pobreza. Eduardo, yo verifico en el mundo occidental y en los distintos gobiernos democráticos tres actitudes. La primera, busco un mecanismo, mido la pobreza y el resultado que da es el que da. La segunda, no me gusta el resultado que da y modifico los mecanismos para que dé el resultado que yo quiero que dé.
Y la tercera, aún así no me gustan los resultados y dejo de medir la pobreza. ¿Por qué los gobiernos tienen la tendencia a dejar de medir o a cambiar las reglas de medición? Sí, en general me parece que si uno, yo no hice el estudio histórico y de todos los países, pero no son tantos los gobiernos que dejaron de medir o alteraron la forma de medir, ¿no? Si uno lo ve a través del tiempo, me parece que no son tantos, ¿eh? Algunos gobiernos, si usted analiza como el de Venezuela, va a haber algunos índices que son bastante más cercanos por lo poco que yo conozco, porque no hice esas comparaciones internacionales. Entonces, esto de alterar las estadísticas no es algo tan común a nivel mundial, por eso es bastante llamativo. Y también hay, como usted decía al principio, una naturalización de eso, ¿no? La población en general no lo ve como una malversación de los datos y como un error muy grande. Al principio se presentó como una picardía, una típica picardía argentina para pagar menos, ¿no? Cuando con respecto a algunos bonos de la deuda, ¿no? Esa fue la justificación que hasta dieron en su momento algunos funcionarios. Y después eso se va naturalizando. Algunos lo ven también como lo que sería como, uno podría decir, como un daño colateral, vio cuando un gobierno hace alguna acción de guerra sobre una zona y mueren inocentes, aunque todos son inocentes, pero que mueren mujeres, mueren niños, Sí. que no eran los objetivos, se dice daño colateral. Es como algo que no está bien, suelen decir, pero bueno, era necesario. Entonces, lo que no hay que hacer es naturalizarlo, ¿no? Estamos dialogando con Eduardo Donza, investigador en índices de pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Siempre los ciudadanos escuchamos hablar del núcleo duro de pobreza en la Argentina, una pobreza estructural, donde parece ser que cuesta muchísimo romperla, y de pobres que suben y bajan. Hoy algunos datos indican que hay un 28% de pobreza en la Argentina, pero en los años de Néstor Kirchner, por ejemplo, cuando Argentina crecía al 9% anual, o al menos eso era lo que nos informaban, esa pobreza nos dijeron que llegó al núcleo duro. ¿Cuál es el núcleo duro en la Argentina según la Universidad Católica Argentina? Sí, nosotros no utilizamos directamente una clasificación de ese tipo, que es muy utilizada, ¿no? Pero que también la respetamos mucho, ¿no? El concepto de núcleo duro. Si usted analiza históricamente cómo lo está haciendo, en los años 2002-2003 estamos en un 52% de pobreza. Hubo mejoras muy importantes asociadas al aumento del Producto Bruto que usted dice, que estuvo creciendo a tasas muy importantes, en promedio un 8%, hasta el año 2008-2007, ¿no? Y ahí es cuando las mejoras se estabilizan. Y ahí es cuando uno podría decir que se llega a este núcleo duro de la pobreza, que estaría en los niveles cercanos al 25%. Nosotros no tenemos los últimos datos, pero sí datos del fines del 2013, ¿no? Del fines del 2014 no lo tenemos. Entonces, ahí estaría ese núcleo duro con respecto a la pobreza. Permítame que lo interrumpa. La indigencia, que son los más pobres entre los pobres, es decir, los que no les alcanza para cubrir los gastos de alimentación, fue descendiendo, ¿no? Y sigue descendiendo, porque ahí se ven bien el efecto de los programas sociales, ¿no? Los programas de transferencias condicionadas, básicamente la asignación universal por hijo, Sí. que son importantísimos y por supuesto que tienen que continuar, son los que ayudan a la población a que pueda llegar a los niveles de ingresos necesarios para los alimentos, pero no para salir de la pobreza. Y ahí es donde uno puede empezar a hablar específicamente de lo que usted dice. Es decir, ¿qué se necesita para salir de la pobreza? Se necesita que el mercado de trabajo esté menos precarizado, ¿no? Entonces, si no mejora el mercado de trabajo, como no lo está haciendo desde el año 2008-2009, no va a disminuir el porcentaje de pobres, a pesar de que las políticas públicas que se están desarrollando, que son muy importantes, se sigan desarrollando, porque solo alcanzan
para cubrir los gastos de alimentación de esa población más necesitada. Una última consulta, Eduardo, y vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento que nos haya atendido. Gracias por el llamado y también por la profundidad de las consultas. Nosotros los ciudadanos tenemos que aprender a medir, a evaluar a nuestros dirigentes políticos y sobre todo a los que tienen responsabilidades como presidentes, gobernadores o intendentes. Yo iba a esto del núcleo duro porque el presidente dice, bueno, a ver, yo llegué con un 53% de la pobreza y la bajé hasta el 8%. Ese es el núcleo duro que va a llevar muchos años resolver, pero toda esa pobreza que tiene que ver con decisiones políticas desacertadas, yo la corregí. Entonces uno tiene la tendencia a decir, bueno, hizo un buen trabajo, llegó hasta ese lugar en donde ya hay que entrar con pico y pala. El tema es que si no sabemos cuál es ese núcleo duro, siempre nos están cameleando. Distritos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, municipios, dice, nosotros tenemos eternamente un 30% de pobreza. No es cierto. Si se hicieran las cosas bien y hubiera generación de empleo, esa pobreza se reduciría a aquellos que ya están culturalmente instalados en la pobreza. Hay 3 generaciones de gente que no trabaja y que por más que se mejore el empleo, no van a ir a trabajar. Eso es lo que llama el ciudadano núcleo duro. Por eso yo decía, para la Universidad Católica Argentina, ¿cuál es ese lugar crítico a donde ya ahí sí hay que trabajar muy duro para bajarlo? ¿Y cuál es lo que sí con decisiones políticas acertadas se puede corregir? ¿Es el 28 en el que estamos o está mucho más abajo? No, está más abajo, ¿no? Ese punto crítico. Nosotros específicamente habría que ver cómo uno lo puede calcular, ¿no? Específicamente, pero digamos que aparece en lo que usted está hablando otro concepto que es relativamente nuevo, que en la Argentina tiene 20 años, que en la década del 80 no existía, que es la marginalidad. Sí. Es decir, como hay parte de la población que son marginales, que es marginal a un sistema productivo y también a un sistema de consumo. Entonces, acertadamente usted decía que estamos llegando a algunos puntos que parte de la población es la segunda o tercera generación que tal vez no vio ver trabajar en forma sistemática a los padres, ¿no? Es decir, tener una serie de realizar una serie de esfuerzos que son redituados económicamente en forma justa, que tienen posibilidades de, por lo menos, aunque no sea un ascenso social, por lo menos una estabilización. Y lo nuevo, lo novedoso, que ahora que es lo que no se logró diluir, es ese porcentaje importante de personas que están en una situación marginal al sistema, que solo le llegan ingresos a través de los programas sociales, ¿no? Y de los programas de transferencias condicionadas, que se denominan como asignación universal por hijo. En ese sentido, pensemos que más de un 20% de los hogares están recibiendo algún tipo de transferencia del Estado, ¿no? Claro. Que un 15% de la población económicamente activa se encuentra realizando subempleos de subsistencia, es decir, que tienen niveles de productividad, niveles de retribución muy bajos, algunas actividades cercanas a la mendicidad, que puede ser limpiando parabrisas en una esquina o vendiendo en la calle o directamente pidiendo limosna. Y cómo se va consolidando un núcleo duro que va quedando por afuera del sistema productivo y que cada vez está más alejado de la posibilidad de una buena inserción laboral, que sería lo que puede hacer que salgan de la pobreza. Una última, esta vez si no lo engaño. Sí, ya se preocupe. Los espacios políticos que ahora proliferan como poroto las chauchas, porque estamos en año de campaña, recurren a la Universidad Católica Argentina y hablan con ustedes los investigadores y les preguntan, le dicen, miren, ¿cómo se resuelve este balurdo? ¿Los utilizan como insumo para después implementar sus políticas o ustedes ponen los datos y nadie les da porilla? No, se los tiene muy en cuenta, y tenemos muchas consultas, muchas más de las que uno puede pensar, y desde no vamos a decir todos los sectores, pero muchos sectores, ¿no? Y
y hasta del sector, hasta desde el oficialismo, que a veces muy abiertamente se nos critica. Sí. Hemos tenido reuniones a puertas cerradas y nos han dicho que analizan los datos nuestros, que son muy importantes, que nuestra encuesta llega a lugares, a ciudades chicas que la encuesta oficial no llega. Es decir, hay como muchas veces como dos discursos, algo que se ve por afuera que se muestra, que a veces se tiene que explicar como para sostener, y otras veces las relaciones más amigables, también más profesionales, ¿no? Que se dan en reuniones más privadas. Eduardo, le agradezco enormemente este contacto en la mañana, ha sido usted muy amable en atenderlo, espero que tenga buen día y ahora que establecimos algún vínculo de empatía, lo vamos a volver a llamar con mayor periodicidad. Bueno, lo que necesiten, gracias por el contacto y muchos saludos también a los oyentes. Y cuando esté por acá por Mar de Ajó, por supuesto lo vamos a invitar a tomar un cafecito seguramente. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día, hasta luego.